se quintuplica el volumen que tuvo a nivel del mar. En estos cubos quiero mostrar a ustedes cómo a nivel del mar, por decir algo, un recipiente que contiene 1 litro de aire es al revés cuando se sumerge en el agua de un río o de un lago o del mar, que es lo más común. Se sumerge 10 metros, aumenta una atmósfera de presión y entonces el volumen se reduce a la mitad. Si un individuo o este recipiente que contiene un gas, contiene aire por decir, se sumerge hasta los 20 metros, entonces su volumen original se vuelve de una tercera parte. La cuarta parte cuando se sumerge a los 30 metros. Entonces ven ustedes cómo. Por un lado, si nos elevamos en la atmósfera, el volumen de un gas, incluyendo los gases que tenemos disueltos en el cuerpo, que es el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua, si uno se eleva en la atmósfera se va dilatando y exigen más espacio, y si no lo tienen, lesiona a los tejidos. Al revés, si uno se sumerge en el agua a 10 metros de profundidad, es como si tuviéramos otra atmósfera encima, entonces el volumen se reduce. Y si se va a, digamos, si se va a 20 metros, la reducción del volumen es aún mayor. Y esto también causa algunos problemas. Pero sobre todo, si después de haberse comprimido esos gases y haberse establecido un cierto equilibrio durante el tiempo que se está buceando y se va a la superficie rápidamente, esos gases se van a expandir rápidamente y van a ocasionar los mismos daños que se tuvieron cuando esa persona se elevó en la atmósfera. Otra ley de los gases se establece, que es la ley de Henry. Dice, la cantidad de un gas es inversamente proporcional a la presión que sobre él se ejerce. Es directamente proporcional a la presión. Entre más presión, mayor cantidad de gas disuelto. Una ley de los gases más es la ley de los gases, que establece que los gases se difunden o tienden a difundirse de los lugares de mayor presión a los de menor presión. Lo que ejemplifica muy bien estas dos leyes de los gases es justamente cuando se destapa un refresco, una bebida gaseosa. La bebida gaseosa tiene gas carbónico comprimido dentro de ese líquido, y cuando se destapa la botella, pues se empiezan a surgir burbujas que muchas estallan incluso al salir. Bueno, pues es la movilización de los gases del sitio de mayor presión al de menor presión. Pues esto mismo que se observa en la superficie de este vaso o de los refrescos que se destapan, es lo mismo que ocurre en el cuerpo humano cuando vienen esas descompresiones rápidas. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el cuerpo? Lo primero que ocurre es que esas burbujas que se forman dentro del cuerpo humano van a alojarse a determinados lugares. Lo más común es que se alojen en las grandes articulaciones, como esto que están ustedes viendo en la figura, en la articulación del hombro.
alrededor de ella o dentro de la articulación se forman las burbujas que vieron ustedes en la superficie del vaso. También esas burbujas van a alojarse en algunas arterias, como en este caso las arterias coronarias o arterias de otros órganos, y que van a bloquear ese territorio donde las arterias están llevando oxígeno. Aquí tienen ustedes una fotografía de una arteria coronaria en un animalito de experimentación que se ha descomprimido y que luego se observan al microscopio este tipo de imagen. Ahí ven ustedes las pequeñas burbujas que se forman dentro de los vasos y que van a ocluir y a producir isquemia y hasta infartos del corazón o infartos en el cerebro o en el hígado y en otros lugares distantes. Vamos a ver, ¿cuál es el cuadro clínico? Lo primero que se experimenta es dolor en las articulaciones. Sobre todo, las primeras que se afectan son la articulación de los hombros y la articulación de la cadera, con mayor frecuencia. Después serán las articulaciones de la rodilla, del tobillo, de los codos y de la muñeca. Dolor profundo, dolor sordo sobre las articulaciones, también se nota sobre los músculos y sobre o también debajo de la piel. Se siente una sensación de estiramiento de la piel, de crepitación como de burbujas debajo de la piel. Pero probablemente los síntomas más espectaculares son los respiratorios y cardíacos. Respiratorios porque las burbujas que se recogen en la periferia por la sangre venosa llega al corazón derecho y van a alojarse al pulmón, provocando entonces lo que denominamos embolias gaseosas pulmonares y cuadros muy severos de insuficiencia cardíaca derecha y cuadros respiratorios que amenazan la vida. Otra de las manifestaciones es dolor retroesternal, dolor abajo del esternón o detrás del esternón, un dolor profundo, disneizante, como si se estuviera retirando los tejidos dentro del tórax, tos seca, es decir, sin expectoración, y dificultad para la respiración, sobre todo para introducir el aire, para la inspiración. Esos son los síntomas respiratorios. Los síntomas cardíacos se manifiestan también por dolor profundo porque hay embolias gaseosas dentro de las arterias coronarias y están produciendo isquemia y hasta infartos del miocardio, infartos del corazón. Y eso se manifiesta por dolor y por aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, fundamentalmente. También hay síntomas de tipo superficial, como decíamos, el de la piel. Se produce sobre todo en los tejidos más laxos, como en los tejidos de la cara y en algunos otros lugares. Y es como si tuviésemos aire adentro de la piel o debajo de la piel. Se nota cómo crepitan las burbujas cuando tocamos la piel de este tipo de pacientes. Pero probablemente lo más grave de este asunto es el que se tengan síntomas neurológicos. Y aquí sí, se puede perder la vista porque
Las arterias retinianas son bloqueadas por burbujas de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono, o pueden dañarse algunas estructuras del cerebro y manifestarse por una parálisis de un brazo, de una pierna, o una hemiparálisis, o sea, una hemiplegia, o incluso cuadriplegia, o sea, parálisis de los 4 miembros, o síntomas focalizados, cuando el daño es todavía, digamos, cuando es menor. Bien. ¿Por qué se dan estas situaciones? Vuelvo a mencionar. Cuando después de haber buceado se va a la superficie sin haber seguido estrictamente las reglas que se dan en la medicina submarina, que es ir haciendo escalas antes de llegar a la superficie. Sobre todo si se bucea o si la descompresión de un submarino o alguna otra situación se da a los 20, 30, 40 o 50 metros de profundidad. Antes de llegar a la superficie, se tiene que ir haciendo escalas para permitir que los gases a través de la sangre lleguen al pulmón y se eliminen a través de las vías respiratorias. Eso fue lo que ocurrió, por citar un solo ejemplo, aquel famoso clavadista mexicano, Apolonio Castillo, que tuvo a bien él acudir al salvamento de una pareja de norteamericanos que se ahogaron allí en la cercanía de la quebrada en Acapulco. Él se sumergió tratando de salvarlos o por lo menos de rescatar sus cuerpos y se sumergió hasta los 50 o 60 metros. Pero hubo un desperfecto en su en el equipo que él llevaba para respirar. Hubo algún desperfecto y entonces no pudo hacer las escalas necesarias para llegar a la superficie, sino que súbitamente llegó a la superficie del agua y más tardó en llegar a emerger cuando empezó a sentir las primeras molestias y se fueron agravando rápidamente y terminó con la vida de Apolonio Castillo, precisamente por eso, porque no tuvo la oportunidad de la atención oportuna, que lo mencionaremos enseguida en el tratamiento. Otro ejemplo que es válido para muchísimos pasajeros, para mucha gente que va a los lugares turísticos, al mar, y que por razones naturales de diversión, de curiosidad, de placer, pues empiezan a bucear y se sumergen más allá de los 10 metros de profundidad. Sobre todo si permanecen un buen tiempo debajo del agua, dan más oportunidad a los gases de irse recomprimiendo e ir empacando cada vez más moléculas de aire en los tejidos, de manera que cuando vuelven a la superficie